Los derechos humanos no necesitan pasaporte. Nos hemos trasladado hasta la sede de Coalición Canaria en Santa Cruz de la Palma para hablar un ratito con Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Consejera, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, habrá visto que ya me he aprendido su cargo de memoria, ya no miro ni al papel. Muy bien, muy bien. Bueno, consejera, ¿cómo lleva esta legislatura? Desde la última vez que nos vimos hace aproximadamente un mes, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, pues la verdad que no, llevamos escasamente 2 meses. Yo a los 2 meses esto le quito los 16 días de incendios, los 6 de Tijarafe y los días del incendio de Tenerife. Pero bien, yo ahora puedo decir que empezamos a ver algo de luz dentro de todo el enredo al que nos hemos enfrentado respecto de los decretos en cuanto a la recuperación de La Palma y a los fondos. Teniendo eso claro, lo demás caminará. La consejería para nosotros, esta consejería que es transversal en el Gobierno de Canarias, que toca todos los palos del Gobierno, era muy importante. Primero, porque nos permitía meter a La Palma en muchos asuntos dentro del Gobierno, y segundo, porque nos permitía trabajar de manera tranquila y pudiendo disponer de lo que necesitábamos en el tema de la recuperación de La Palma. Y bueno, es verdad que llegar, sentarte y ver que tienes que empezar a desenredar cosas enredadas es complicado. Yo siempre digo que es mejor partir de un folio en blanco y diseñar y caminar que no tener que desenredar y caminar, porque al final eso es doble trabajo. Pero bueno, nos hemos encontrado con algunos escollos que hemos ido solventando, entre ellos el tema de los decretos de recuperación de La Palma, el agrario y el urbanístico, que tenían una serie de advertencias de irregularidad por parte del Estado, de lo que nos enteramos a través del comisionado para la reconstrucción de La Palma, don Héctor Izquierdo. Hemos puesto a trabajar durante un mes y pico al equipo redactor, pero también a técnicos externos, entre ellos profesores de la Universidad de La Laguna, y bueno, se han solventado. Nos preocupaba mucho lo que nos exigía el estado de evaluación ambiental de los decretos. Eso es inviable, porque nos planta un panorama de 3 años por delante. Y luego la otra pata de esta reconstrucción o esta recuperación, que son los fondos, y en ese ínterin estamos. De todas formas, consejera, todo apunta a que el trabajo también se le ha ido, no sé si acumulando o es doble el trabajo que tiene ahora, porque estamos hablando de esos afectados de la isla de La Palma por la erupción volcánica, pero también se le suman esos afectados por el incendio de Tenerife. Sí, bueno, en el caso del incendio de Tenerife, nosotros lo que llevábamos era el tema de seguridad de todo el dispositivo. Se han habilitado, el Gobierno de Canarias habilitó las líneas de ayuda, por una parte las que se le piden a los fondos estatales, y por otra parte las que pondrá el dinero el Gobierno de Canarias, con la intención de hacer lo mismo que hicimos en el incendio de Tijarafe. En el incendio de Tijarafe se determinó que una vez que tuviéramos la cuantificación de todos los daños, cambiábamos el sistema, es decir, no es el Gobierno de Canarias el que va a gestionar esas ayudas, el Gobierno de Canarias pondrá los fondos y los fondos se transferirán al Cabildo de La Palma, y en el caso de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, para que sean ellos los que tramiten las ayudas. Es una manera más ágil de poder responder a las ayudas de las personas afectadas, y eso en cuanto a los incendios. Y además despejar trabajo para poder centrarnos en el caso de La Palma, especialmente en el tema que tiene que ver con la recuperación de la isla. Me parece muy significativo, consejera, o bastante curioso, el hecho de que exista una especie de escisión entre seguridad y emergencias. ¿Por qué no están dentro del mismo paco? ¿Por qué no pueden ir de la mano? Porque realmente están juntas, y el servicio, es decir, el personal, está bastante separado en cuanto a funciones, es decir, no se mezclan. Hay algún servicio compartido administrativo que sí, pero las funciones de seguridad las desempeña unos servicios y las de emergencia otros. La idea de separarlos es que el Gobierno de Canarias, en esta legislatura, una vez aprobado la modificación del Estatuto de Autonomía en el 18, tenemos que solicitar al Gobierno de España la transferencia de todas las competencias. Dentro de esas competencias, que hay unas cuantas que se tienen que transferir, solo se ha transferido la de costas. Hay algunos problemas con la transferencia de costas que hay que solventar, porque hay parte de la gestión que se ha quedado al Gobierno de España que consideramos que tiene que ser del Gobierno de Canarias, y en eso está el consejero de Obras Públicas a través de la Dirección General de Costas, que lleva nuestro compañero Tony Acosta, intentando solventar con el Ministerio. Pero es verdad que en el resto, emergencias, nosotros en materia de emergencias tenemos que solicitar la transferencia de salvamento marítimo y protección civil, y en materia de seguridad la transferencia de seguridad privada y de materia penitenciaria. Por lo tanto, se convierten en dos
órganos de demasiado volumen como para estar juntos. Esa es la idea de hacer la división, porque funcionalmente se podía y porque van a tener que gestionar mucho más de lo que llevaban hasta ahora. La transferencia, la reunión informalmente, en persona, ya se le ha comunicado. Yo se lo comuniqué en la reunión que tuve con el ministro Marlaska hace 10 días, que íbamos a instar ya por escrito y formalmente la transferencia de esas competencias. El presidente del gobierno también se lo ha transmitido sí a los distintos ministros, y ahora vamos a solicitar la convocatoria oficial de la comisión bilateral, que es donde se sienta uno con los ministros correspondientes para empezar a trabajar en la transferencia. No es un proceso corto en el tiempo, es un proceso que llevará un tiempo, pero hay competencias que están bastante definidas y que se pueden transferir de manera sencilla, como por ejemplo seguridad privada. Esa es la razón. Y después Costas tiene entidad propia. Costas no existía, nunca ha habido una dirección de Costas en Canarias. Se tiene que crear una dirección de Costas precisamente porque hemos asumido las competencias, y así algunos otros departamentos. De todas formas, consejera, bueno, imagino que es usted consciente de que precisamente se ha criticado este aumento de la estructura del Gobierno de Canarias, este incremento de cargos y de los gastos derivados de los mismos, pero entiendo entonces que nosotros debemos asumir, o se puede justificar este incremento por una buena causa, por decirlo de alguna manera. No, la razón del incremento de órganos del Gobierno se debe a varias razones. Una es que hay acuerdos que estaban tomados desde la pasada legislatura de crear determinados departamentos que no se habían creado, incluso en un pacto social que se firma con entes sociales, con sindicatos, con universidades, etcétera. De ahí nace, por ejemplo, firmado por todos los partidos políticos, crear una consejería específica de universidades y ciencias. Bueno, pues eso se aprueba en el año 2020, se firma en el año 2021, si no me equivoco, y lo que hemos hecho es crear la Consejería de Universidades y Ciencias. Esa es una de las consejerías nuevas. Las propias universidades canarias han salido públicamente a decir que agradecen la decisión. Ahora hay que dotar a las universidades de los fondos necesarios, y siempre era como la hermana pequeña dentro de educación, con 7.000 centros en Canarias educativos. Universidades se quedaba como muy descolgada. Otra de las consejerías que se ha separado es Política Territorial de Transición Ecológica. Política Territorial se separa porque dentro de los acuerdos del Parlamento, esa es otra de las líneas por las que hemos creado, de los ejes a seguir, el Parlamento de Canarias, siguiendo las indicaciones de Europa y del Gobierno de España, hace el año pasado, durante la legislatura pasada, una comisión específica de estudio de reto demográfico. Es una de las preocupaciones de Europa y de España también, y de Canarias, la despoblación que tenemos en algunos territorios, la sobrepoblación que tenemos en otros. En Canarias tenemos 4 islas con sobrepoblación y 3 islas en las que se han quedado descolgadas en ese andar, en esa evolución de población. Hay que abordar el reto demográfico, hay una comisión y un dictamen. La comisión va a continuar porque no se pudo concluir definitivamente en los trabajos que hay que hacer, y había que crear un área dentro del Gobierno que llevase eso. La tenemos dentro de Política Territorial, y a la vez hemos creado la de Cohesión Territorial. Al final, ¿qué es la cohesión territorial? La cohesión territorial es algo en lo que Europa está inyectando muchos fondos europeos, precisamente para conseguir que aquellos territorios que tengan menos población, a los que cuesta ir más a vivir porque no tiene ni los empleos suficientes, ni las infraestructuras suficientes, ni la calidad de vida suficiente, entendiendo por eso los colegios, los centros de salud, etcétera, tengan un mínimo de estructura suficiente como para poder ser atractivos para poblarse. Bueno, pues en eso, que Europa está poniendo muchos fondos, que España también los está canalizando, se ha creado dentro de Política Territorial también ese departamento. Esas son las 2 consejerías nuevas que tenemos, y de ahí penden pues las distintas direcciones generales y viceconsejerías que se han creado. Decía al principio de la entrevista, consejera, que los derechos humanos no necesitan pasaporte, haciéndole precisamente un guiño a este fenómeno migratorio que estamos viviendo en las Islas Canarias. Me gustaría preguntarle si usted considera que contamos con los recursos necesarios para poder acoger, para poder atender a todas las personas que están llegando, incluso contamos con el respaldo de otras comunidades autónomas, contamos con el apoyo económico del Gobierno central para poder gestionar toda esa acogida de las personas que se juegan la vida en el mar. Desde luego que no. Yo creo que lo básico en esto es entender que la inmigración para Canarias es un problema estructural. Esto no es un problema de coyuntura, porque se produzca un conflicto en algunos países y que en ese momento es cuando nos llegan las pateras, llegan los cayucos o llegan las lanchas
como están llegando ahora. No es así. Tenemos la llegada de migrantes es constante durante todos los años. Hay momentos de repunte y momentos en los que no, pero es un problema estructural al que nos enfrentamos, igual que es un problema estructural la ruta mediterránea, igual que es un problema estructural las rutas europeas que existen. Hay que tratarlo como un problema estructural. Y yo creo que hay que verlo como, o sea, el problema en sí no es la inmigración que llegue, el problema en sí es la gestión que le damos a eso. Y la gestión es absolutamente deficiente, porque Canarias no tiene competencias en materia de inmigración, tiene competencias en materia de menores no acompañados, los niños y las niñas que se suben en una patera solos, los padres los ponen allí para que tengan una oportunidad de vida aquí, porque bien tienen algún conocido que está allá en España, porque quieren llegar al país que sea. En eso sí que tenemos competencia. Hay un acuerdo del Gobierno de España con todas las comunidades inspirado en criterios de solidaridad de que van a acoger a los menores no acompañados para trasladarlos a sus comunidades autónomas y tener la tutela en tanto cumplan la mayoría de edad. Pero eso no se cumple. Y sin embargo el Gobierno de España tiene en el Ministerio de Servicios Sociales, de Bienestar Social, 20 millones de euros destinados a las comunidades autónomas que hagan acogimiento. No hay comunidades autónomas que hagan acogimiento suficiente y Canarias tiene un déficit enorme en atención, en centros preparados para atenderlos, y lo que hemos dicho ahora en estas reuniones que hemos mantenido con los ministerios, en concreto con el de Bienestar Social, la ministra Belarra no se ha podido reunir el Gobierno de Canarias, pero ya se les ha solicitado que parte de ese dinero se destine a Canarias para poder tener una mejor capacidad de atender a los menores no acompañados. Y aquí el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo que hay que hacer porque a las personas hay que atenderlas. Faltan recursos. Y después una de las cosas que nos preocupa es tener la información. Nosotros le trasladábamos al ministro Marlaska en la reunión que pude tener con él la necesidad de que nos incluyan en las reuniones de materia de información migratoria, no en las operativas, que corresponden en este caso a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sí en la información. Canarias está ciega muchas veces de lo que ocurre. Nos enteramos de que hay una patera que va a llegar a puerto previsiblemente porque el 112 transmite la información, pero eso pasa cuando la patera está a metros, a algunas millas del puerto. Pero eso se sabe desde que salen desde Marruecos o desde que salen de Senegal, que es lo que está ocurriendo en el Hierro. Al salir de Senegal las corrientes propician que lleguen más al Hierro. Eso lo deberíamos saber y es algo en lo que estamos a ciegas. Bueno, hay un compromiso de que nos van a incluir en esas reuniones en materia informativa. Y yo espero que eso sea así, iba a haber una en breve y yo espero que nos convoquen. Bueno, hecho eso, es verdad que no tenemos toda la información y es verdad que nos falta apoyo económico y de gestión por parte del Gobierno de España, y tengo la esperanza de que eso se corrija. El presidente Clavijo le ha trasladado al presidente Sánchez la necesidad de crear un mando único como existió en el 2006, es decir, que en lugar de que el Gobierno de Canarias tenga que ir a 6 ministerios para tratar cualquier problema migratorio, toquemos una única puerta, que es el mando único en la persona que el Gobierno de España considere, y que ese sea el coordinador de todos esos asuntos. Eso para nosotros es muy importante y esperamos que eso se atienda y que en breve lo puedan constituir. Por cierto, consejera, ¿qué es lo que ha pasado con esos 100 millones de euros que están en el presupuesto del Estado destinados supuestamente para la isla de La Palma, pero que por lo visto no terminan de llegar? Bueno, esto, cuando decía al principio que para poder empezar a avanzar en la recuperación nos hacen falta dos patas, las dos patas, lo he dicho durante estos últimos 2 años, son la norma y el dinero. De nada valen decretos que no tengan ficha financiera, de nada vale sacar decretos y al lado no poner dinero. Bueno, en los decretos, como decía, nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado, y además tengo que decir, porque cuando las cosas son así también hay que decirlas, a mí me pareció, sabiendo la realidad ahora y nos enteramos de las irregularidades, no porque se hicieran públicas, no porque nadie nos las contara después de muchas preguntas parlamentarias, sino porque el comisionado en la reunión que mantuvimos con él el 26 de julio nos traslada esa información y ahí nos enteramos de esa gran sorpresa. Sin embargo, a sabiendas de que eso ya existía, el que era consejero de Transición Ecológica decide venirse a La Palma, reunirse con los afectados, hacer un borrador octavo del decreto urbanístico en el que le recoge todas las peticiones que no le había recogido en los anteriores y publicar el borrador 2 días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. Y cuando eso se produce, cuando se produce la publicación, cuando se produce esas últimas reuniones y cuando se produce la creación de ese octavo borrador, ya se sabía que el borrador no se podía aprobar por las irregularidades que tenían. Sin embargo, se atreven a hacer semejante osadía, por no llamarlo de otra manera. Eso lo hemos ido solventando y va encaminada la solución.
Una vez que tengamos solucionada la parte jurídica de salvar esas irregularidades, cogeremos los decretos, nos sentaremos. Nuestra idea es poder esponjarlos más y conseguir que se puedan hacer más cosas en determinados suelos, y eso lo veremos con los afectados y a partir de ahí aprobarlos. Lo otro es el dinero. Nosotros siempre dijimos, durante estos 2 años, nos hemos comprometido, el compromiso del presidente Clavijo está y del vicepresidente también, hay que hacer un plan plurianual de pagos de 150 millones anuales. Por eso presentamos la enmienda al Estado de los 100 millones, con el compromiso de que serían 100 millones durante 4 años, y eran 100 millones de transferencia al Gobierno de Canarias libres. Lo que queríamos es aportar a ese plan de pago los 100 millones y empezar a pagarle a la gente el dinero de lo que perdieron, de manera que empezáramos a hacer la recuperación privada, que es la que siempre hemos dicho, que será la de verdad. Cuando la gente tenga dinero, caminará. Pues este lunes hemos pedido, el Gobierno de Canarias, el presidente Clavijo ha pedido que se transfieran los fondos que faltan por transferir del Estado en este 2023, entre ellos los 100 millones del Estado a La Palma. Y ahí el lunes, tras el Consejo de Gobierno, el presidente Clavijo me dice que la información que le han dado al Ministerio es que van a ver cómo desbloquean los fondos, pero que los 100 millones no son de libre disposición ni van al Gobierno de Canarias. Se hizo una modificación, no sabemos cuándo, en los presupuestos del Estado, ni por qué, no sabemos cómo lo incluyen así. Se han puesto 100 millones, esos 100 millones se han destinado solo a entidades locales y solo para infraestructuras. Y eso no es lo que pedimos nosotros, ni es lo que se acordó. Y ahora es un problema, porque no es que sea un problema porque falten 100 millones para pagar, que lo es un problema porque además estamos casi en octubre, nos comunican ahora que tienen que tener proyectos y ahora hay que correr para mandar proyectos y no perder los 100 millones de euros. Y eso es un problemón porque estamos en octubre. Nada más conocer la noticia, llamo al presidente del Cabildo, a Sergio Rodríguez, y le pregunto si tenía información de esto. Me dice que no, que además no puede ser, porque él se había reunido hacía escasamente unos días con Bolaños en Madrid y nadie le había dicho nada, y lo hemos confirmado, es así. Hemos hablado con el comisionado Héctor Izquierdo, que tengo que decir que en esto está intentando echar una mano para ver si es posible volver a poner eso como libre disposición para el Gobierno de Canarias, o bien para el Cabildo, pero que se pueda aportar el dinero a las personas. Lo ve complicado, quedamos en hablar la semana que viene a ver si había una posible solución, y en previsión de que eso no pueda ser, pues todas las mañanas a las 6:30, 7 estamos hablando, llamo al presidente del Cabildo a ver cuántos proyectos nuevos tiene, y al día siguiente vuelvo a llamarlo, llevo así desde el lunes, cuántos proyectos nuevos tiene para llegar a los 100 millones, porque no nos queda otro remedio, lo que no podemos permitir es perder el dinero, y va a ser muy complicado que los ayuntamientos tengan capacidad de tener proyectos por esa cantidad. Entonces vamos a intentar tirar con proyectos y propuestas que tiene el Cabildo y copar los 100 millones para de aquí a diciembre que nos puedan transferir el dinero. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Si lográramos que se haga la modificación y lo pongan de libre disposición, bueno, pues si se transfieren al Cabildo sabemos que son para hacer el plan de pago. Si no, pues habrá que invertirlos en infraestructuras, que no es lo que queremos ahora. Y luego estamos buscando una solución. Tenemos que sentarnos con el Gobierno de España, tenemos que exigirle que los 100 millones del año que viene sean de libre disposición, porque el compromiso de que hay 100 millones el año que viene y a 4 años está. Nosotros se lo hemos exigido a Feijóo en el caso de que sea investido, y el presidente Sánchez se comprometió ya en este año que está en curso a mantenerlo en 4 años si es presidente. Bueno, pues en eso estamos. Esa batalla la daremos todos, y yo entiendo que en esto iremos de la mano todos, porque el PSOE también estaba de acuerdo con que los 100 millones llegaran a La Palma, y el Partido Popular no puede no estar de acuerdo con esto, está de acuerdo, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias también se ha comprometido. Por lo tanto, ahora hay que buscar una solución para ese plan de pagos de este año. Los 50 millones de Canarias se van a pintar en el presupuesto, y estamos trabajando en una operación de crédito también, a ver qué es lo que nos permite Europa llegar. Porque es verdad que hemos venido de unos años en los que ha venido muchísimo dinero a Canarias, hay muchos fondos europeos, no ha habido ni limitación de techo de gasto, ni regla de gasto, ni déficit, ni deuda. Canarias se ha podido endeudar en lo que quería, pero es verdad que a partir del año que viene Europa pondrá techo de gasto, déficit, no va a permitir endeudarse a las comunidades autónomas y no vendrá el dinero que venía hasta ahora. Bueno, pues vamos a correr a ver hasta cuánto nos podemos endeudar, y a partir de ahí buscaremos una solución. Yo en esto tengo claro que el presidente Clavijo se comprometió porque sabía que se podía comprometer, nosotros nos hemos comprometido porque sabíamos que eso se podía hacer, y sabemos que se puede hacer con las dificultades que nos encontremos en el camino, como por ejemplo los decretos estar como está, y que los 100 millones al final no vengan para lo que queríamos que vinieran. Bueno, hay que solventar las dificultades, seguiremos encontrando escollos,
pero lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer. Cometeremos errores como en todo, pero tenemos claro que la manera de salvar esta situación es que el dinero llegue al bolsillo de las personas, hacer ese plan plurianual de pagos y solucionar los problemas que estamos encontrándonos. Por último, consejera, para cerrar la entrevista, yo creo que uno de los grandes desafíos que usted tiene como consejera a lo largo de esta legislatura es el de acercar la administración al ciudadano, porque lo que yo creo que no debería ser es que el ciudadano vea a la administración como una especie de órgano o entidad lejana, ajena o incluso inaccesible. Tenemos que adaptar la administración a la realidad de hoy, y no lo está. Tenemos una administración que se crea en su momento, que se constituye, que cuando se constituye la comunidad autónoma, adaptada al momento aquel y a la forma de hacer las cosas en aquel momento. Y nada tiene que ver con la realidad de hoy. Vino el COVID y el COVID, curiosamente, a pesar de que facilitó muchas cosas, como hacer una cita previa, que antes existía pero se ha generalizado, como extender más el teletrabajo, eso lo que ha hecho y lo que ha causado es que cada vez se aleje más la administración del ciudadano. Entonces, tenemos que simplificarla, tenemos que quitar burocracia sin lugar a dudas y tenemos que conseguir que las personas, el que quiera cita previa tenga cita previa, pero el que no pueda acudir a una administración y se la atienda, haciendo la cola que nos toque a todos. Tenemos que conseguir que el teletrabajo no se convierta en una herramienta que aleje el funcionario del ciudadano, eso hay que combinarlo. Y hoy, por ejemplo, empieza a haber ya comunidades autónomas que empiezan a frenar, no el teletrabajo, pero sí la forma en que han gestionado el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo es una herramienta muy potente y que es importante para las administraciones y para las empresas, pero la gestión es lo que tenemos que encajar de manera que sea buena para todos. Hemos creado ya dentro de la consejería un grupo de trabajo para empezar a analizar por dónde tenemos que caminar en la simplificación administrativa y en el tema de eliminación de burocracia. Esto es un tema que llevará tiempo porque la administración es lo que es y es grande, pero bueno, estamos empezando. Vamos a crear ese grupo de trabajo e incorporar perfiles de distintas administraciones y lo que queremos al final es terminar en procedimientos sencillos, ágiles y en una eliminación de burocracia que al final sobre. No es posible que en un mundo digital como el que estamos hoy, al final una persona tenga que presentar 15, 20 papeles para una solicitud, cuando ya tu información la tiene la administración, o que tengamos que hacer 20 trámites para cualquier cosa. Bueno, eso tiene que cambiar también. Nieves Leydi Barreto, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido este ratito, esta entrevista con nosotros. Muchas gracias a ti, saludos para todos.